Muy bien, bendiciones en esta hora preciosa de la noche. Un gran privilegio poderlos saludar a todos ya por ahí, mis hermanos, que ya por ahí se están conectando para la gloria y honra de nuestro Padre Celestial. Así que un gran privilegio saludarlos a mis hermanos que por ahí se están ya conectando. Gloria a Jesús, gloria a Jesús. Qué bueno que ya se están conectando los hermanos para escuchar un momento lo que es la palabra de Dios. Así que bendiciones a mi hermano Domingo López. Gracias, hermano, Dios le bendiga. Mi hermano Ederson Mendoza, líder de la iglesia Pentecostés Malaquías 3:6. Hermano Eder, Dios le bendiga. Siervo amado, bendiciones. Hermano Joel Más, siervo amado, Dios le bendiga. Allá en Estados Unidos, siervo, gracias. Gracias, Dios le bendiga, siervo. Por ahí se están conectando los hermanos. Hermana Marta Isabel, gloria a Jesús. Bendito sea Dios. Hermano Olvin López, gracias, hermano. Hermana Conchita desde Tijuana, gracias, hermana Conchita. Dios le bendiga. Hermano Pablo Vidal, gloria a Jesús. Hermano Javier de León, hermano Rodríguez por ahí, hermana Gisela, gloria a Dios. Qué bueno que se están conectando los hermanos. Hermano Eduardo Sánchez, Dios le bendiga, hermano. Gloria a Dios. Hermana Sonia Colop y toda la familia Colop allá en los Estados Unidos. Así que se siguen conectando los hermanos. Gloria a Jesús. Vamos a esperar un par de minutitos, ¿verdad? En lo que la gente se conecta para que juntos empecemos a comer palabra de Dios, ¿verdad? Así que gloria a Dios, gloria a Dios. Por ahí están los hermanos ya conectándose, gloria a Jesús, ya que pues no habíamos transmitido hace como 2-3 días atrás, ya que hace 2 días íbamos rumbo, ayer fue eso, fue ayer antier, íbamos rumbo a Shahul, Quiché, pero triste, lamentablemente estaba cerrado el paso, no pudimos pasar, caminamos aproximadamente 6 horas, ya nos hacía falta 1 hora, y lastimosamente pues no pudimos pasar, el camino estaba tapado, ¿verdad? Pero aquí estamos, hermano Isaac Sánchez, Dios le bendiga, hermano, miembros de la iglesia, bendiciones, bendiciones, gloria a Jesús. Hermana Verónica López, hermano Pastor Joel Alpacajá, bendiciones, siervo, juntamente con su amada esposa, la congregación, gloria a Jesús. Hemos llegado a 1000 personas ya, 1000 personas que están esperando ansiosamente la poderosa palabra de Dios. Gloria a Jesús. Así que se siguen conectando para la gloria de Dios. Hermano Alfredo Vázquez, hermano Alfonso Gabriel, Leti Solís, bendiciones. Gloria a Jesús. Hermana Josefa Ramírez. Muy bien, se siguen conectando los hermanos. Gracias, hermano Isaac Sánchez, gracias, hermano, gracias. Hermana Raquel Gómez desde México, gracias, hermano Francisco. Hermano Junior Sales, algo así es, bueno, bendiciones a mi hermano. Así que, canal cristiano. Hermana Liz Mendoza, sierva, Dios le bendiga, ¿cómo está, sierva? Así que por ahí, hermana Liz, también miembro de la iglesia donde Dios nos permite pastorear. Gloria a Jesús. O sea que estamos viendo que hay mis hermanos ahí conectaditos, ¿verdad? Miembros de la iglesia Malaquías. Gloria a Jesús, gloria a Jesús. Así que gracias, hermano Pastor Joel, gracias, siervo, gracias. Así que creo que tenemos ya una bonita cantidad para empezar a dar lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Así que estamos listos para comer un momento palabra, para participar. Gloria a Jesús, de esta palabra que nutre, de esta palabra que llena, cambia, transforma, edifica. Pastor Joel Subuyú, siervo, bendiciones. También pastor de la iglesia Pentecostés Malaquías 3:6, siervo, bendiciones. Así que muy bien, creo que tenemos ya una bonita cantidad de hermanos por ahí conectados para compartir un momento la palabra de Dios. Así que muy bien, vamos a compartir un momento, mis hermanos, la palabra. Vamos a acomodar tantito por acá, vamos a ver el telefonito. Paciencia, mis hermanos. Así que ahí estamos.
Gloria a Jesús. Bien, tenemos ya los hermanos por ahí conectados con hambre de la palabra. Gloria a Jesús. Estamos, así que vamos a compartir, hermana Liz, sierva, bendiciones. Así que vamos a compartir un momento la palabra de nuestro Padre Celestial. Creo que todavía estamos a bonito tiempo, ¿verdad?, de compartir la palabra de Dios. Hermano Celso Ezequiel, también miembro de la iglesia, ¿verdad?, donde Dios nos permite estar pastoreando. Así que, muy bien, vamos a compartir un momento la palabra de Dios. Y para eso, pues vamos rápidamente a la poderosa palabra de Dios. Alabado Jesús. Hoy quiero compartirles un tema, mis amados hermanos, y lo quiero hacer en la primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Una carta dirigida a este joven pastor llamado Timoteo. Bendito sea Dios. Y el apóstol Pablo le da algunas instrucciones a Timoteo. Bendito sea Dios, cuyas instrucciones nosotros las seguimos aplicando hoy en día en los tiempos actuales. Bendito sea Dios. Así que primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Dice la palabra de Dios así: ninguno tenga en poco tu juventud. Viene. Sino sé ejemplo, escucha bien, sé ejemplo de los creyentes. Número 1, en palabra. Número 2, conducta. Número 3, amor. Número 4, espíritu. Número 6, fe y pureza. Gloria a Jesús. Muy bien, mis hermanos, hoy quiero compartir un momento la palabra, un par de minutos. Vamos a disfrutar de esta palabra. Bendito sea Dios. Y hoy quiero compartir este tema que se titula Siendo ejemplo. Aleluya. Siendo ejemplo. Hermanos, yo creo que para que la palabra, para que el mensaje, bendito sea Dios, tenga un mejor resultado, para que la palabra lleve, bendito sea Dios, para que el mensaje lleve un impacto más grande en la vida de las personas, necesitamos, hermano, ser ejemplo. Y he entendido y he aprendido, las personas no nos miden por lo que hacemos, por lo que decimos. La gente nos mide y nos califica no por lo que decimos que se haga, sino por lo que nos ven hacer a nosotros. La gente no está interesada en qué es lo que yo digo que se haga. La gente está más interesada en qué es lo que me ven hacer a mí. Y a veces he escuchado, bendito sea Dios, aún a pastores que toman una frase para escudar su pecado, para esconder su mugrero. Y a veces hay pastores que cuando se paran a predicar frente a la multitud, usan esta frase y dicen: hermanos, no me vean a mí, ustedes vean a Cristo Jesús. Pastor, eso es ilógico. Desde el momento que tú y yo nos paramos frente a un púlpito, desde el momento que tú y yo nos paramos frente a las personas a predicar la palabra de Dios, en ese momento los ojos de las personas están puestos en nosotros que estamos predicando la palabra de Dios. Desde el momento que tú y yo nos paramos frente a las personas a predicar, es ahí donde el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 12 versículo 1 que tenemos a nuestro alrededor tan grande nube de testigos. Es decir, que en ese momento que tú y yo nos paramos a predicar, a nuestro alrededor hay un montón de gente que nos conoce, que nos califica, que nos mide y nos pesa, no por lo que decimos, sino por lo que la gente sabe que nosotros hacemos.
Y esto es una palabra, un mensaje. Si tú quieres que el mensaje que tú predicas, si tú quieres que el mensaje, bendito sea Dios, que Dios pone en tus labios, tenga un mayor impacto en los corazones de las personas, necesitamos ser ejemplo. Ejemplo en todo. No puedo yo reprender un pecado que yo mismo lo estoy viviendo. Y si lo reprendo sería un hipócrita delante de Dios. No puedo predicarle y reprender el pecado a la gente cuyo pecado tal vez está dentro de la casa donde yo vivo. No puedo, porque sería un charlatán, sería un hipócrita delante de Dios y un charlatán delante de la gente. Porque para que yo predique cierto mensaje, para que yo hable de cierto mensaje, dice Pablo que yo tengo que ser ejemplo. Y es aquí donde muchos pastores, evangelistas, predicadores se sienten encerrados con esta palabra, se siente, bendito sea Dios, encerrado con esta palabra, y él sabe perfectamente que si predica cierto mensaje, sabe perfectamente que no le va a funcionar. ¿Por qué? Porque la gente lo conoce y él sabe perfectamente cómo está viviendo delante de Dios. No puedo yo predicarte un mensaje de oración si yo no oro. No puedo predicarte un mensaje de ayuno si no ayuno. No puedo predicarte un mensaje de santidad si no vivo en santidad. No puedo predicarte un mensaje de rectitud, de justicia, de perfección si no estoy en eso. Necesito ser ejemplo para poder predicar de eso. ¿Para qué? Para que el mensaje tenga un mayor impacto en el corazón de las personas y yo pueda quedar bien delante de Dios. Y es aquí donde nosotros tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Como dijo el apóstol Pablo, que nos examinemos a nosotros mismos para que no seamos juzgados. Ahora el apóstol Pablo le está dando esta recomendación a Timoteo. Y tienes que entender que Timoteo no era cualquier persona. Timoteo no era un amigo. Timoteo no era, bendito sea Dios, un gentil amigo, persona de afuera. No, Timoteo era un pastor. Y si Timoteo era un pastor, ahora Pablo le está diciendo a Timoteo que sea ejemplo, pastor, evangelista. Ahora nos toca a nosotros ser ejemplo. Ahora entiendes por qué mucho pastor no predica cierto mensaje. Es que tiene cola que le pise. No puede reprender el pecado allá afuera si sabe que el pecado lo tiene adentro de su casa. No, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo para que puedas ver la paja del ojo que está en tu hermano. ¿Cómo le vas a predicar, pastor, a las mujeres que no se pongan pantalón si tu mujer es una vieja remañosa que para dormir lo usa? ¿Cómo le vas a decir a las mujeres que no usen pantalón si tus hijas para dormir usan el pantalón? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo. ¿Cómo vas a reprender a la juventud que está perdida en la drogadicción si tu hijo es un marihuano, si tu hijo es un perdido, si tu hijo es un hijo de Satanás? ¿Con qué cara vas a reprender ese pecado si el pecado lo tienes dentro de tu casa? Bendito sea Dios. ¿Cómo vas a reprender pecado? Y si lo reprendes es porque eres un desgraciado, eres un descarado, eres un infeliz. Porque para que tú reprendas el pecado tienes que pararte como ejemplo, a fin de que la gente no tenga de qué señalarte, no tenga de qué, bendito sea Dios, hablar mal de ti o del evangelio. Porque por más que la gente te busque un error, no te lo van a encontrar, porque sabes que eres una persona que estás consagrada para Dios. Y esto es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, el pastor.
Ninguno tenga en poco tu juventud, pero eso sí, sé ejemplo de los creyentes primero en palabra. ¿Qué significa ser ejemplo en palabra? Significa que la palabra que sale de mi boca es la palabra que yo voy a vivir. No puedo predicarte un mensaje de oración si yo no oro. No puedo predicarte un mensaje de ayuno si yo no ayuno. No puedo predicar un mensaje de santidad si yo no vivo en santidad. Y para que las cosas funcionen bien, yo tengo que ser ejemplo. Tú tienes que ser ejemplo. Pues que mucho pastor ya no reprende este pecado, porque es a él a quien Dios le está hablando. El pastor tiene que ser ejemplo, porque es él al quien Dios ha llamado para liderar, para guiar, para instruir, para corregir, a fin de que el pueblo de Dios sea perfectamente preparado para toda buena obra. Y eso fue lo que le pasó al sacerdote Elí. Elí ya no podía predicar la palabra. Elí ya no podía reprender el pecado, porque el pecado lo tenía dentro de su casa. Sus hijos se habían corrompido. Sus hijos, bendito sea Dios, se habían corrompido. Y él sabía perfectamente que no podía reprender ese pecado, porque el pecado estaba dentro de su casa. Es que yo tengo que ser ejemplo primero en mi casa. Qué vergüenza que yo ande predicando aquí, predicando allá, y mis hijos desordenados, y mis hijos patas arriba. Qué vergüenza que yo ganando almas en la calle, en las campañas para Cristo, y mis hijos yéndose al infierno. Bendito sea Dios. ¿Cómo vas a ir a corregir a la gente allá afuera si no puedes ni corregir a tu familia? No puedes ni corregir a tus hijos. ¿Con qué cara le vas a ir a hablar a la gente allá afuera? ¿Con qué cara? Bendito sea Dios. Jesús, el gran ejemplo a seguir. Por eso dice Pablo, sé ejemplo en palabra. Jesús es mi maestro a seguir. Bendito sea Dios. Jesús dijo en una ocasión: si alguien te pega en la mejilla derecha, póngale también la izquierda. Pero qué fácil es decir esas palabras. Qué fácil es decir, hermano, si me pega aquí, pégame también aquí. Pero sin embargo Jesucristo le dijo a sus discípulos, bendito sea Dios, si alguien te pega en la mejilla derecha, ponle también la izquierda. Pero hablarlo es fácil. Por eso es que cuando a Jesucristo lo llevaban en la cruz, bendito sea Dios, lo llevaban rumbo al Calvario, al Gólgota, al lugar de la calavera, para crucificarlo. La Biblia dice que a Jesús lo abofeteaban, a Jesucristo le pegaban en la mejilla, y todavía se burlaban de él diciendo: profetízanos y dinos quién te pegó. Pero ¿sabes por qué Jesús no respondía en ese momento? ¿Sabes por qué Jesús no hacía nada en ese momento? Porque sabía que ahí iban los discípulos a la par de él. Porque sabía perfectamente que él les había dicho a sus discípulos: bendito sea Dios, que si alguien les pegaba en la derecha, que les pusiera a la izquierda. Y fue allí donde Cristo tuvo que ser hacedor de esa palabra que él había hablado. Fue ahí donde Cristo tuvo que ser hacedor de la palabra que él ya había enseñado. Porque tenemos que ser ejemplo en palabra. Es decir, que lo que predicamos tenemos que ponernos en la brecha. Lo que yo predico tengo que ponerme en la brecha para cumplir, vivir y practicar. Porque Dios no quiere oidores. Dios quiere hacedores de su palabra. Bendito sea Dios. Entonces yo tengo que ser ejemplo en palabra. Es decir, que lo que yo voy a predicar lo tengo que vivir.
No puedo andar reprendiendo pecado allá afuera si el pecado lo tengo dentro de la casa. Bendito sea Dios. Este es un tremendo mensaje, mis hermanos. Por eso es que si tú vas a ir a reprender pecado allá afuera, primero reprende tu casa. Hay que entender que en nuestra casa tenemos que ser ejemplo. No es posible que tú andes arreglando casas allá afuera si tu casa está desordenada, tu casa está patas arriba. Bendito sea Dios. Pero qué bonito es cuando tú predicas la palabra. Qué precioso es cuando tú reprendes el pecado. Y por más que la gente te busque, no encuentra una falla. Buscan en tu esposa, no la encuentran. Buscan en tus hijos, no la encuentran. ¿Por qué? Porque tú eres un hombre ordenado. Eres un ministro ordenado delante de Dios. Pero qué vergüenza que tú reprendiendo que las mujeres se pongan pantalón y la misma vieja cochina de tu esposa durmiendo en pantalonada. Qué vergüenza que tus hijas en pantalonada. Qué vergüenza que tú reprendiendo ese pecado que tienes dentro de tu casa. Bendito sea Dios. Por eso es que Pablo está dando esta recomendación, bendito sea Dios, que tenemos que ser ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en fe, espíritu, en pureza. Es decir, yo tengo que vivir toda la palabra, cueste como cueste, tengo que ser ejemplo. Por eso es que cuando, bendito sea Dios, cuando a Sadrach, Mesach y Abednego, a Daniel, le buscaban falta, no le encontraban, porque eran hombres que vivían la palabra. Y como no encontraron una falta con él, lo buscaron con el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Y eso mismo puede pasar en ti. La gente te va a buscar de una u otra manera, pero como tú vives la palabra, entonces la gente puede hasta acusarte de aquí. Te van a acusar de esto, te acusan del otro, pero no te preocupes. Lo que pasa es que te están acusando de algo que no es cierto, porque saben que no encontraron una falta en ti. Saben perfectamente que tú vives rectamente delante de Dios. Bendito sea Dios. Esto es precioso, hermanos. Gracias a Dios, y cualquier persona podrá pensar de que tal vez no tengo hijos. Por misericordia tengo hijos. Ya hijos grandes, gloria a Dios. Y cuesta. Pero tengo que tratar de la manera, con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, de mantener mi esposa, mis hijos, la congregación, bendito sea Dios, para que cuando predique allá afuera, el mensaje lleve impacto. ¿Por qué? Porque estamos siendo ejemplo con la palabra. Por eso dice la Biblia en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios, y me seréis testigos en Jerusalén. Primeramente Jerusalén. Jerusalén significa la casa. Es decir, que donde yo tengo que ser luz, donde tengo que ser ejemplo, primeramente es en casa. En Jerusalén, en Judea. Judea representa la iglesia, los judíos, la congregación. Pero no voy a poder o no voy a pretender ir a ser ejemplo a Judea, es decir, a la iglesia, cuando mis hijos están patas arriba. No voy a pretender ser ejemplo hasta lo último de la tierra, Judea, Samaria, cuando mi casa está patas arriba. Por eso es que cuando Isaías le lleva la palabra a Ezequías, cuando Ezequías estaba gravemente enfermo, Isaías le dio esta palabra de parte de Dios y le dijo a Ezequías: arregla tu casa. No le está hablando de una casa literal, la casa, la familia. Cuando el endemoniado gadareno fue libertado por Jesucristo, dice la Biblia que el endemoniado quería ir detrás de Jesús, seguirle y servirle a él. Y Jesús le dijo: no, vete a tu casa, vete a los tuyos y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Es que donde yo tengo que empezar a hacer ejemplo es en mi casa. Mi esposa, mis hijos, papá, mamá, ahí tengo que ser ejemplo. No voy a pretender ser luz allá afuera y oscuridad en la casa. No voy a pretender ir a tener una congregación bonita por allá, hablando bonito allá, si no puedo corregir a mis hijos.
Bendito sea Dios. Pero no solamente eso. Aquí Pablo le está diciendo a Timoteo que sea ejemplo. Pero hay otra palabra más, donde Dios nos habla a nosotros, a los pastores. Bendito sea Dios. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Nuevamente la Biblia nos habla a nosotros, los pastores. Bendito sea Dios. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, dice Pedro, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que yo también participante de la gloria será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, oiga, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre él, sobre los que están vuestro cuidado. Oiga esto, sino siendo ejemplo de la grey. Nuevamente se encuentra la palabra siendo ejemplo. Ahora Dios me dice directamente a mí, como pastor, que tengo que ser ejemplo de la grey. Tengo que ser ejemplo de la iglesia. Es cierto que cuesta, sí. Por eso los requisitos que Dios deja en su palabra para alguien que quiere ser pastor son requisitos un poco complicados. Son requisitos, bendito sea Dios, un poco complicados, mas no difícil. Por eso qué triste, lamentablemente, que hoy no importa cómo está el hombre, hoy lo toman y lo ponen como diácono, hoy lo toman y lo ponen como pastor, lo toman y lo ponen como líder de una iglesia, aunque no cumpla las características. Sin embargo, el pastor, los líderes de la iglesia, necesitamos ser ejemplo. Bendito sea Dios. Y es aquí donde las cosas se ponen más complicadas. El apóstol Pablo dijo en una ocasión, el que anhela ser pastor, obispo, que es lo mismo, buena obra desea, dijo Pablo. Es decir, que todos aquellos que anhelan ser pastor, anhelan buena obra, sí, amén, gloria a Dios. No te voy a desilusionar. Si tú anhelas ser pastor, gloria a Dios. Si tú anhelas ser un diácono, gloria a Dios. Anhelas ser un líder de la iglesia, gloria a Dios. Pero tienes que entender que para poder llegar allá necesitamos cumplir los requisitos que Dios pide. Pablo le está diciendo al joven Timoteo, Timoteo, sé ejemplo en palabra, en conducta, fe, amor, espíritu, pureza. Pero no solamente eso, ahora Pedro nos habla a nosotros los pastores y nos dicen que nosotros los pastores tenemos que ser ejemplo de la grey. O sea,